Un saludo, amigas y amigos. Nos volvemos a encontrar en su acostumbrado programa ya de la reflexión dominical. En esta oportunidad vamos a reflexionar en torno al Santo Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Pascua. Para ello nos ponemos en las manos del Señor e invocamos su sabiduría para que ella nos asista. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, fuente y dador de toda sabiduría, envía tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos a punto, pues, de iniciar esta reflexión, ahora en torno al texto de San Juan en el capítulo número 15, versículos del 1 al 8, que es el texto del Evangelio de este quinto domingo de Pascua ya, con el cual inauguramos la quinta semana de Pascua, de celebración en Cristo resucitado. Hoy se nos habla de la vid verdadera, que es Dios mismo, específicamente Jesucristo. Él es la vid, el Padre es el viñador. De esto nos habla el texto, pero vamos a él. Dice la palabra de Dios. En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este es el texto de San Juan en el capítulo número 15, versículos que van del 1 al 8. Esto ocurrió, nos dice el texto de San Juan, en la última cena. Estamos en una especie de discurso de despedida y Jesús quiere dar las últimas recomendaciones a sus discípulos para que sepan guardar aquello que es lo más esencial. Por eso comienza diciéndonos el texto de San Juan en el capítulo número 15, versículo 1. En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dijo? Yo soy la verdadera vid. Este yo soy nos recuerda al nombre de Dios con el cual fue revelado en el libro del Éxodo. Yo soy, es decir, el ser por excelencia, el ser máximo es Él. Nosotros, los seres humanos, todos los demás seres, hemos nacido, hemos tenido nuestro ser a través de la participación, porque Dios ha querido que fuésemos, por eso somos. Pero el verdadero ser, el ser que ha existido desde siempre y por siempre, ese es Dios. Yo soy. Comienza con este modo solemnísimo Jesús, hablando de que Él es el ser por excelencia. Él es el ser que sostiene todos los demás seres. Todo lo demás ha comenzado a existir y así como ha comenzado a existir en esta historia, dejará de existir. La naturaleza, el universo, el mundo entero, nosotros mismos. Basta ver cómo también vamos viendo poco a poco que nuestros seres queridos, que nuestros familiares, que personas que hemos conocido se van muriendo. ¿Por qué? Porque no somos eternos, no somos el ser absoluto. El ser absoluto es solamente Dios.
Y esto es lo que quiere hacer referencia de algún modo este inicio de esta presentación que hace Jesús. Yo soy. Pero luego añade un símbolo, la verdadera vid. La vid es un símbolo en el Antiguo Testamento de fuente de vida, de fundamento de vida. Es un lenguaje simbólico en el cual se inserta Jesús y al mismo tiempo quienes lo escuchan de algún modo lo comprenden hasta cierto punto, porque como hemos dicho, en la mentalidad judía tenía este simbolismo la vid. Al decir pues yo soy la verdadera vid, Jesús va a remarcar por una parte que hay otros tipos de vid que solamente aparentan ser verdaderas, pero que en realidad no lo son. En el sentido de que no ayudan al ser humano a dar los frutos oportunos, porque la vid es el tronco en donde están cimentadas, conectadas los sarmientos, las ramas, pues. Y estas ramas a su vez dan fruto. Es el fruto, en este caso, como es una vid, el fruto es la uva. Y de la uva brota el vino, y del vino, como dice la Sagrada Escritura, la alegría. Es todo un conjunto de simbolismos. Es decir, la verdadera alegría solamente puede brotar si estamos conectados con Jesucristo. La alegría más profunda, porque también los ateos dicen, nosotros somos felices, nosotros somos alegres. Sí, pero aquí no estamos hablando solamente de una alegría subjetiva, de una alegría que podríamos decir los seres humanos se pueden forjar por sí mismos, que también nos podemos forjar cierto tipo de alegría, cierto tipo de, entre comillas, felicidad. Pero aquí no estamos hablando de una felicidad solamente que podemos forjar los seres humanos con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias habilidades y en este mundo, porque toda esa felicidad y esa alegría pasan, son pasajeras, son imperfectas, sino que aquí se nos habla de una alegría más profunda, más plena. Y esa solamente puede suceder cuando estamos conectados de algún modo pues a Jesucristo, a Dios, a su enviado, que ha sido sembrado, podríamos decir, que ha sido implantado por el Padre. Por eso el Padre es el viñador, nos dice el texto de hoy. Mi Padre es el viñador, yo soy la verdadera vid, dice Jesucristo. Por voluntad del Padre, Jesucristo se ha instaurado en la tierra, se ha encarnado y al mismo tiempo con eso ha podido de algún modo pues también conectar con el ser humano de un modo más perfecto y de este modo también el ser humano puede conectar también con el Padre. De este modo pues hay vidas falsas que no nos van a hacer dar nunca los frutos oportunos, esos frutos para la vida eterna, esos frutos trascendentales y propios de nuestra condición humana y de hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, una vid falsa puede ser, por ejemplo, anclar la vida en los vicios que nos propone nuestro mundo de hoy, de cualquier índole. Estamos hablando de cualquier tipo de vicio, sean cuales fueran. Ese es un modo de estar conectados ya no a la vid verdadera, sino a la vid falsa. Cuando dejo que los vicios gobiernen mi propia existencia, cuando dejo pues que mi propio límite gobierne mi propia existencia, cuando dejo que de alguna manera mis traumas del pasado gobiernen mi propia vida, pues daré frutos, sí, de vida, pero no de la vida más plena que Dios quiere que dé, porque estoy anclando la vida, estoy fundamentando la vida en, pues de alguna manera en algo que no es la vid verdadera, sino esa vid falsa, que da frutos, sí, pero a la larga provienen de esta vid frutos que no son los mejores. Por ejemplo, está el fruto de la insatisfacción, porque en la medida yo me hundo en los vicios, en los traumas, en mis propios límites, en la medida yo me conecto a esa vid, de ella voy a obtener el fruto de la insatisfacción, por ejemplo, o el fruto de la culpabilidad, por ejemplo. También podemos obtener el fruto de la misma enfermedad, porque los vicios a la larga no solamente son un pecado, sino que también nos afectan nuestra propia existencia, nos afectan nuestra propia salud mental, física y pues no solamente espiritual. O podemos caer en el sinsentido de la vida, en el pensar que la vida es un absurdo completo, que no hay un propósito alguno que seguir profundo y eterno, trascendente. Y estos frutos, ¿de dónde vienen? De conectarnos a una vid
que no es la vid verdadera, sino la vid falsa. Otra vid falsa puede ser, por ejemplo, anclar la vida en el qué dirán, en el darle exagerada importancia a la opinión de los demás, a lo que los demás piensan de nosotros por la fe que tenemos, por las acciones que hacemos, por la manera de cómo nosotros queremos enrumbar nuestra vida. Estamos tan ocupados a veces y dándole exagerada importancia a lo que los demás piensan sobre nosotros, a lo que los demás dicen sobre nosotros o a lo que los demás puedan considerar sobre nosotros, que eso impide que realmente nos conectemos con Dios y al mismo tiempo tomemos decisiones sabias, prudentes, que nos ayudarían de algún modo a crecer en nuestra vida humana, en nuestra vida espiritual de hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Estamos conectados a una vid falsa, a la vid del qué dirán. Pero esa no es la vid verdadera, que es Cristo. Y por lo tanto, de allí también vamos a obtener muchos frutos que no son los mejores. Vamos a obtener el fruto de la inseguridad, por ejemplo. Si nos conectamos a la vid del qué dirán, el fruto primero que aparece puede ser la inseguridad. O también el fruto del aumento del bajo autoestima en nosotros mismos, porque vamos a estar siempre pensando en qué va a decir mi esposo, en qué va a decir mi esposa, en qué van a decir mis hijos, en qué van a decir los amigos, las amigas, en qué va a decir la demás gente de nosotros si hacemos esto o aquello, aun cuando nosotros tenemos las intuiciones de que es eso lo correcto, lo verdadero, lo bueno, que es eso lo que Dios nos está pidiendo, pero que sin embargo nosotros por nuestro temor y por estar muy anclados, muy conectados a la vid del qué dirán y no a la vid que es Jesucristo, que es la verdadera vid, pues el fruto de la baja autoestima, como hemos dicho, de la inseguridad personal, de la tristeza, va a brotar en nosotros. Por eso hoy es un momento oportuno para saber discernir y saber examinar qué frutos son los más comunes que yo tengo. ¿Cuál es lo que yo tengo en mi vida? Si la tristeza, si el bajo autoestima, si la confusión, si la desesperación. Pero ¿por qué me tengo que preguntar de eso? Porque en la medida yo observo qué tipos de frutos son los que yo tengo en mi vida actualmente, si la ansiedad, si la congoja, si por ejemplo de alguna manera mi fruto es también la desesperación, entonces eso me puede dar indicio de saber a qué vid estoy conectado y de algún modo de saber si esa vid es falsa o verdadera. Pero Jesús también añade, yo soy la vid verdadera. Es decir, hay otras vid verdaderas, hemos dicho. Esas que de algún modo, aunque no son falsas, son verdaderas porque nos ayudan a progresar en nuestra humanidad, en nuestro humanismo, en nuestra condición de seres personales. Sin embargo, no trascienden de este ser personal, no nos llevan hacia Dios, no nos conectan hacia esa trascendencia profunda, hacia la eternidad. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Hay otras vid verdaderas que son válidas, pues. Cuando nosotros nos conectamos, por ejemplo, a una sana actitud del trabajo, a una sana actitud de aprender el conocimiento, por ejemplo, científico o el conocimiento de las artes, o por ejemplo, cuando tenemos ciertas prácticas de alguna manera de existencia de nuestra vida que de un modo u otro nos ayudan a progresar, a tener una salud mental, a tener una salud corporal, pues esto son vid verdaderas, que si en la medida nos vamos conectando con ellas, vamos experimentando cambios que son muy bonancibles, pero que se quedan pues solamente en esta esfera humana. Hay quien pues puede vivir muy bien en esta vida, disfrutando del buen comer, disfrutando de las buenas relaciones interpersonales, sabiendo descansar, paseando por aquí, paseando por allá, y todo eso
pues son vid verdaderas, podríamos decir. Recordemos que la vid hace referencia a ese tronco en donde están conectadas, vuelvo a repetir, las ramas que dan fruto en una planta, en este caso en la planta de la uva. Pues Jesús ocupa esta figura para decir que también hay en el mundo vid verdaderas, vid válidas, que Él mismo también ha dejado porque dependen de Dios, todo depende de Dios. Por lo tanto, esto que disfrutamos, esto que es válido, esto que no es pecado, que no es malo y que nos hace disfrutar la vida presente, pues son vid verdaderas, pero no la vid verdadera por excelencia. Esa es solamente Jesucristo, esa es solamente pues Dios, porque solamente en Él podemos encontrar esa conexión con la eternidad, con lo más trascendente de nuestras vidas. De lo contrario, vamos a quedarnos con frutos muy buenos, claro está, pero frutos que solamente se pueden disfrutar en esta historia y en esta vida. Muy bien podríamos decir que si bien son frutos que nos desarrollan, pero no son frutos que nos van a desarrollar en plenitud, porque el ser humano tiene hambre de eternidad, porque el ser humano tiene hambre de infinitud y no solamente se puede conformar con las cuestiones finitas. De lo contrario, el ser humano automáticamente estaría como truncando ese gran potencial, esa gran apertura con la cual Dios lo ha creado para la eternidad. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Por lo tanto, permanecer es algo tan importante. Muchas veces ya no queremos continuar en nuestra lucha cristiana, en nuestra fidelidad a Dios. Surgen dudas de un tipo, de otro. Nos surgen tantas cuestionantes y puede ser que esas cuestionantes de momento no tengan respuestas en nuestras vidas, pero es importante permanecer. Permanecer porque solo quien permanece puede dar fruto. Y esto no solamente es así en el campo espiritual, es que también es así en todo ámbito. Por ejemplo, fijémonos en los atletas, aquellos que saben permanecer, aquellos que saben ser fieles en su constante lucha, en sus ejercicios, en su dedicación, en su disciplina, son los que a la larga pueden dar frutos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el ámbito del intelecto. Cuando una persona, por ejemplo, no se rinde, sino que lucha, sabe, una y otra vez intentándolo, comprender aquellos conocimientos científicos, aquellos conocimientos intelectuales, racionales, al final de tanto esfuerzo y de tanta dedicación, puede alcanzar el fruto de la comprensión, el fruto de la sabiduría. O también podríamos decir esto en aquellos que se dedican al trabajo, en sus labores cotidianas. Pues puede ser que emprenden un trabajo, emprenden otro, pero si no se cansan, si saben permanecer en esa lucha constante, pues van a alcanzar el fruto de su trabajo. Quien sabe permanecer, pues siempre va a alcanzar frutos. Pues esto mismo es lo que nos está planteando Jesucristo nuestro Señor. Si sabemos permanecer en la oración, si sabemos permanecer en la lucha contra el mal, aunque siempre quizás vayamos cayendo en uno u otro pecado, aunque no salgamos de una sola vez de nuestros vicios, de nuestras limitantes y de nuestros propios pecados, pero si sabemos permanecer en esa lucha, al final daremos el fruto de vida eterna que Dios quiere que demos y que sabe que podemos dar. Por eso es tan importante permanecer a pesar de los pesares. Pidámosle al Señor que nos ayude pues a saber permanecer para saber dar fruto. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Bendiciones.